Hola, 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 profesora, buenas tardes. ¿cómo están? bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Son las 6:30, así que voy a empezar un poquito. Hoy día lo que vamos a hacer, les voy a enseñar el modelo Canvas, el modelo de negocios Canvas, y cómo se usa, y vamos a verlo con un ejemplo puntual, ¿ya? Por supuesto, si tienen cualquier duda a medida que yo les vaya contando de qué se trata, me pueden ir preguntando, me mandan mensajes o me preguntan por el audio, ¿ya? Este modelo es súper importante porque la semana pasada yo les comentaba, de hecho, subí una plantilla que miramos la semana pasada, ¿se acuerdan? Donde aparecían 9 unidades del modelo, que en el fondo son bastante simples de ver, de entender, no es necesario ser un ingeniero comercial para poder entenderlo, por eso me gusta tanto. Se puede usar para cualquier tipo de proyecto, sea periodístico, sea un proyecto de la índole que sea, digamos, ¿ya? Y lo que te permite hacer es enfocar los puntos más importantes para impulsar un proyecto, para irlo revisando en el camino y también como para ir viendo los cambios, porque a veces las cosas cambian, ¿ya? Entonces es súper bueno tenerlo siempre presente y de alguna manera te ayuda como a evaluar si lo que quieres hacer de proyecto tiene sustento, y ir sin olvidarte de partes importantes. Yo les he comentado un par de veces que algo que tenemos los periodistas en general, que no es muy positivo, es que cuando impulsamos proyectos siempre nos enfocamos mucho como solamente en la parte editorial, ¿ya? Pensando en impulsar un medio o en hacer un podcast, en cualquier tipo de proyecto. En general como que nos enfocamos mucho en eso, que es súper importante por supuesto, pero es una pata nomás del asunto. Siempre hay que mirar cómo vamos a hacer y vamos a financiar ese proyecto, qué aliados vamos a tener, eh, cuál es nuestra propuesta de valor, o sea, qué es lo que nos va a diferenciar, cuál es el corazón de lo que queremos hacer, ¿ya? Y con esto lo podemos ir viendo y también podemos hacer presupuestos, que también es súper importante, o sea, nosotros podemos querer hacer un proyecto, pero tenemos que tener claro cuánta plata necesitamos para echarlo a andar, cuánta plata necesitamos para que funcione, cuáles son los cargos que vamos a necesitar, va a ser un proyecto que vamos a necesitar 20 personas, cuáles son los cargos específicos de cada una, cuánto cuesta cada uno de esos cargos. Hoy día los periodistas en general no cobran mucho, pero va a depender mucho de la especialidad de lo que tú necesites, ¿ya? Y otra de las cosas importantes es que siempre trates de tener un equipo diversificado, que no solamente tenga un solo perfil, ¿ya? Eso como en resumen. Yo les mandé, ahora chiquillos, a ver, ¿cuántos somos? Somos 10. Les pido que abran su micrófono, pongan sus cámaras un rato, porque les quiero preguntar si revisaron, los que puedan, si vieron que yo subí el calendario y las evaluaciones que vamos a hacer. ¿Alguien lo vio ya? Yo estoy intrusiando la página ahora. Sí, bueno, lo subí ayer. Ah, sí, sí. Sí, aquí Sí, está. ahí está súper definido cuáles van a ser esas evaluaciones y las fechas, ¿ya? Es súper importante la materia que vamos a pasar hoy día, porque de hecho el proyecto final, que es el que más vale, porque vamos a hacer 3 evaluaciones. Yo les había dicho que íbamos a hacer 2, pero incluí una más que vale poquitito, que vale un 10%, pero que está relacionada con el proyecto final, ¿ya? Y este proyecto final lo vamos a hacer en base a este modelo. Ustedes van a impulsar alguna idea y van a estructurarla y desarrollarla en base al modelo que vamos a pasar hoy día, ¿ya? Entonces, déjenme revisar calendario y evaluaciones. Como les digo, eso está en la página, está subido, ¿ya? Y se llama Calendario Evaluaciones Universidad Humanismo Cristiano 2020. Igual se los voy a comentar ahora. Ya, la primera evaluación que tenemos va a ser el día 27 de mayo, ¿ya?
Y esta es una evaluación muy pequeña. Ustedes me van a entregar una propuesta de valor, como lo vamos a hacer en grupos. Idealmente los grupos ya tienen que, o sea, tenemos que empezar a pensarlos para hacer el proyecto final. Y esos mismos grupos van a hacer esta propuesta de valor. No se preocupen, no entren en pánico, hoy día les voy a explicar lo que es la propuesta de valor, con ejemplos, y ahí lo vamos a ver. La idea es que ustedes presenten una propuesta de valor del proyecto que van a hacer, ¿ya? Ojalá el proyecto se siga desarrollando en base a esa propuesta de valor, pero también vamos a evaluar si es una propuesta de valor factible de hacer o no, ¿ya? Y eso tiene un Perfecto. valor de un 10%. Luego, en junio, el 10 de junio, vamos a hacer un análisis de caso. Y lo que ustedes van a hacer, van a seleccionar un medio o un proyecto, como un podcast, por ejemplo, y van a analizar qué opción de monetización podría ser efectiva y por qué, también sabiendo cuál es la que ya tiene. Vamos a hacer una clase especial con varias opciones de monetización antes de eso, por supuesto, así que no se preocupen, no van a tener que adivinar lo que hay que hacer. Para esto también es súper importante, yo les dije hace ya 2 semanas que revisaran una página que se llama Sembra Media, donde hay un directorio de medios de Chile y de distintas partes de Latinoamérica. Ahí pueden encontrar varios ejemplos. Ustedes también pueden buscar algún medio que a ustedes les guste. Les pido que no sea un medio tradicional o típico. Busquen algo que puede ser de región, o puede ser un podcast entretenido, o puede ser algo que a ustedes les llame la atención, pero no sé, no hagan La Tercera, o El Mostrador, o como los medios más conocidos, digamos, ¿ya? Y en el caso de que eligieran alguno de esos, por ejemplo, un medio digital, tienen que justificar bien por qué y por qué modelo de negocio, o sea, qué modelo de monetización podrían ustedes ver que sería interesante hacer, ¿ya? Y por último, el proyecto final, que es este modelo Canvas, donde ustedes van a presentar una propuesta de proyecto en base a este modelo, y claramente no lo vamos a alcanzar a desarrollar, sino que simplemente va a ser como el modelo en base al proyecto que ustedes quieran hacer. Ya, como les decía, hace 1 o 2 semanas, empiecen a armarse los grupos. Lo ideal es que hagan grupos con personas que quieran hacer algo parecido. Cuando hablamos la primera clase, algunos me hablaron de que querían hacer un podcast, otros querían hacer temas relacionados con cultura, ¿ya? También es re importante que revisen lo de Sembra Media que les había comentado, porque ahí van a encontrar muchas cosas que se están haciendo en otras partes, por ejemplo, y que los pueden inspirar a hacer algo acá. Acá no está inventado todo, hay cosas que no se han hecho y quizás podrían ser interesantes de hacer. Ahora, es súper clave que busquen algo que los interese, ¿ya? No busquen cosas que en realidad sean como algo forzado y que no les provoque nada y con lo que no tengan ningún tipo de cercanía. Ya generalmente los buenos proyectos están relacionados con cosas que a uno les interesa, que a uno le interesan, o que le gustan, o de lo que ya sabe un poco, ¿ya? Y también súper importante, eso no lo he subido, lo voy a subir hoy día. Lo que pasa es que a veces el sistema no me deja subir cosas y no sé por qué, como que colapsa. Porque también quería subir el clase a clase, ¿ya? De lo que vamos a hacer, para que ustedes lo tengan y lo vayan viendo. Pueden haber algunos cambios, pero en general eso va a ser como el corazón. Y ¿cómo se llama? Y eso lo quiero subir para que ustedes lo vean. Y ahí vamos a tener un par de clases en que me voy a juntar un rato por grupo para que vayamos analizando sus propuestas. Va a ser como una mentoría, ¿ya? Grupo 1 nos vamos a juntar media hora por Zoom, con el grupo 2 otra media hora, entonces van a ir entrando y voy a hablar con cada grupo y vamos a ir analizando lo que ya van armando, ¿ya? Y eso va a estar todo, está todo en el calendario que quiero subir, que ya está ideado, digamos. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no, para que empecemos, hoy día vamos a ver el modelo Canvas, como les decía. ¿No? Profesora, en nuestro caso, nosotros vamos a mantener el mismo grupo de trabajo del trabajo anterior. Perfecto. Yo lo que les pido es que me manden, los que ya tengan, por ejemplo, ustedes mándenme el grupo y mándenme los nombres, ¿ya? Perfecto. Porque yo tengo anotados esos, pero para que no nos enredemos, mándenme el grupo y quiénes son, porque además no veo con quién, estoy hablando con Efren. Sí, sí, exacto. Ya. Pero por las dudas, mejor me lo mandan, porque a veces no veo con quién hablo acá. Ah, ya, perfecto, ok, sí. Súper.
Y les quería pedir también a los que me deben que me manden el trabajo de la tercera y el trabajo de Sube la Radio, para que yo lo pueda subir. Ya subí los otros 3. Subí el Mostrador, el Mercurio y el Diario Financiero, que son los que me mandaron, y los subí para que los vean, todos los demás. ¿Ya? Me faltan esos otros 2 trabajos por subir porque no me han llegado. Y quiero subirlos al sistema. ¿Ok? Ya, entonces, chiquillos, vamos a empezar. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Voy a pasar, no sé si pasar la lista al tiro, quizás la paso ahora, y si alguien llega después, llega nomás, ya, y me avisa. Entonces, la voy a pasar al tiro la lista para que después no tenga que interrumpirme en la mitad. Entonces, me dicen por el micrófono, ¿ya? Si están. Patricio Alegría. ¿No? Efren está. Sí, presente, profesora. Marcela Arce. María José Camblor. Matías Acá. Contreras. María José, ¿estás? Sí, aquí. Ya. Matías Contreras. ¿No? Hernán Crespo. María José Díaz. Hola, profe, presente. Hola. Magda Escobar. Presente, profe. Javier García. ¿Javier? No. Génesis Gómez. Génesis. Diego Guzmán. Juan Pablo Gil. Presente, profe. Daniela Lobos. Miguel Ángel Mejías. Patricia Acá, profesora, Melo. presente. Miguel Mejía Miguel acá. Ángel. Ya. Sí, profesora, gracias. Patricia Melo. Presente, profesora. César Miranda. ¿No? Esther Mora. Lorena Moreno. Hola, profe, presente. ¿Lorena? Sí, profe. ¿Lorena Hola. eres tú? Lorena Moreno, ¿cierto? Sí. Hola. Sí, Reinaldo Muñoz. Hola, profesora, presente. Hola, Reinaldo. Andrea Opaso. Acá, profesora, presente. Joana Reyes. Macarena Richmond. América Ulloa. Y Mauricio Valenzuela. Acá, profe, presente. Creo que me faltó alguien. Si alguien faltó, que me diga, porque registré como 11. Profesora, yo me conecté justo cuando estaba haciendo la lista. Felipe Alegría. Ya, Felipe, dame un segundo. Felipe Alegría. ¿Alguien más que no haya mencionado? Hola, profe. Recién Hola. ingresé. No sé si me nombró. Sí, ya nombré a todos. Romina Mora, ¿cierto? Sí, Mora. Ya. Ok, gracias. ¿Alguien más? Me faltan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 anotados y son 15 que están conectados. ¿Alguien que no puede hablar por el micrófono, que me diga por el chat, no sé? ¿No? Bueno, me avisan porque me faltan 3, solamente anoté a 13, ¿ya? 8, 9, 10, 11, 12. Sí, tengo solamente 13 personas en la lista de hoy como presentes. Me faltan
otros dos que veo que están conectados, pero no sé quiénes son. ¿Ok? Ok. Profe, ¿Sí? acá habla Juan Pablo Gil. Dime que tenía... Sí, no, es que tengo una duda acerca de Dígame. un concepto que usted siempre utiliza, Ujú. que es monetización. Yo no sé si Sí. se refiere a la capacidad de generar ingresos mediante un sitio web o a la generación de ingresos mediante la venta de un activo. Porque ambas Me definiciones refiero a la se suelen- generación de ingresos mediante cualquier alternativa, digamos. Ah, ok, La manera en que tú vas a lograr hacer entrar ingresos en tu proyecto. ya, perfecto. En el caso periodístico, les voy a dar una lista que son distintos a la publicidad y como a lo típico, digamos, de cosas que se están impulsando ahora. ¿Ya? A eso me refiero cuando hablo de la monetización de los proyectos. Me refiero a de qué manera los vas a financiar. ¿Cuáles van a ser tus vías de financiamiento? ¿Ya? Ok. O Vamos sea, a tener una clase especial de ¿cómo, eso. claro, cómo los voy a financiar? No a la capacidad que tienen de generar ingresos. O sea, al contrario, No. ¿cómo lo financio? ¿Cómo? Claro. Por ejemplo, Perfecto. en el caso de, por ejemplo, la publicidad es una forma de financiamiento. Vas a optar Claro, porque la publicidad sea a tu manera, o el tema de las membresías que les comentaba que hacemos en CIPER. Esa es otra forma de financiamiento. ya, ok, O entiendo. centrarte en postular a fondos, por ejemplo, que Sí, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿ya? sí, Y en general tienen que ser varias fórmulas. Hacerlo por una sola, meter todos los huevos en la misma canasta, no es recomendable, ¿ya? ya, perfecto, entiendo. Ya, entonces, bueno, como les digo, si alguien faltó en la lista, por favor, que me lo escriba por el chat para ver. ¿Ya? Profesora, Dígame. Matías Mauricio, Contreras dice que tiene problemas para ingresar hoy día. ya, ¿no va a poder ingresar? No, tiene problemas con la conexión, dice. Ya, espérate, déjame anotarlo al tiro. Matías Matías Contreras, Contreras. problemas conexión. Porque eso igual yo lo voy reportando, ¿ya? Ok. Perfecto. ¿Alguien más sabe de algo? ¿No? Ya. Profe, yo llegué recién, no sé bien, soy Génesis. Llegué recién porque no podía conectarme a la reunión. Me arrojaba error y me sacaba de la... Ya, perfecto. Ahí te puse. Ya, muchas Genesis Gómez, ¿cierto? Sí. gracias. ¿Alguien más? Ya, igual me siguen faltando 2 personas que están conectados, pero no... O una, porque en realidad estamos contando 16. Ya, vamos a seguir para que aprovechemos lo máximo posible esta clase. Les voy a pasar, vamos a compartir mi escritorio. Déjenme cerrar cosas que tengo abiertas para que no se vea todo. Ya, y aquí está la lista. Ya, entonces les voy a compartir el... Compartir. 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 No sé si lo ven. Se ve perfecto. ¿Ya? Ya, estoy buscando la copita para que lo podamos ver mejor y que no se vea así. Ya. Ok. Entonces hoy día vamos a pasar, como les decía, el modelo de negocios Canvas. No confundir con algo que se llama Canvas, que es para diseñar presentaciones como que mejores que el PowerPoint. Son cosas distintas, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a contar es qué es lo que es un modelo de negocios, ¿ya? Y les voy a pasar un pequeño video de las cofundadoras de Sembra Media, que es Janine Warner y Michal Latrebner, donde te explican súper con peras y manzanas qué es lo que significa. Ellas son las que fundaron Sembra Media, que es este lugar que yo les digo donde pueden buscar distintos tipos de proyectos periodísticos y medios de hoy día. ¿Ya? Ay, no lo puedo copiar. Un segundo.
¿Cómo lo hago para salir de acá? Denme un segundito. No lo quiero seguir dando como presentación. Ahí está, por fin. ¡No! No, no me deja entrar al link. Ahí sí. Ahí sí. 21, 303. El resultado. Ten presente. Ya. Vamos a ver este videito. No importa qué tan buena sea tu idea, si no desarrollas un buen modelo de negocio, no vas a poder sostenerla a largo plazo. ¿Pero qué es un modelo de negocio? Mucha gente se siente un poco confundida por el significado de lo que llamamos modelo de negocio, porque se trata de un concepto complejo. Un buen modelo de negocio incluye todas las partes clave que hacen a un negocio rentable, tales como la creación, la distribución y la captura de valor de un proyecto. Muchos piensan que cuando hablamos de un modelo de negocio, solo queremos saber cómo ganar dinero. Claro que esto es muy importante, pero es solo una parte de la historia. Es conveniente diferenciar dos conceptos que suelen mezclarse a menudo: el modelo de negocios y el plan de negocio. El plan de negocio es un documento que explica y argumenta la planificación estratégica de todas las áreas involucradas en la existencia de dicho negocio: el producto, el equipo, el mercado, el plan de mercadeo, el financiamiento y la proyección de ganancias. El plan de negocios suele hacerse para enviarlo a inversionistas, socios y potenciales clientes y está pensado para defender tus ideas frente a los demás. Por otro lado, el modelo de negocio lo escribes para ti misma. Sirve para explorar mejor cómo funciona tu negocio y reabrir la conversación con tu equipo o socios. Para ayudarte a manejar la complejidad de la creación de un buen modelo de negocio, trabajaremos con el Business Model Canvas, un formulario utilizado por muchas escuelas de negocio en el mundo. Puede parecer un poco complicado al principio, pero este Canvas, como le dicen, es simplemente un tipo de formulario que te puede ayudar a entender todos los factores principales de un buen modelo de negocio, como tus socios clave, estructuras de costos, fuentes de ingresos y más. Este ejercicio no es para hacerlo profundamente en un comienzo y abandonarlo después. El real valor de este material es que puedas revisitarlo e ir modificándolo a medida que vas trabajando en el proyecto. Mientras más específico seas, mejor será el resultado. Ten presente que tu Canvas será uno muy especial, ya que además de traducir la versión de la Web Strategizer, hemos hecho unos cambios para... Y lo voy a adelantar un poquitito. Porque ahí se van como por otro lado. Que no lo Para entender mejor, Para ayudarte a entender mejor, vamos a ver algunos ejemplos enfocándonos en el valor único y en qué es lo que realmente hacen para ganar dinero. En el caso del famoso Uber, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Es un alquiler de chofer? ¿Es una remisería? Ellos ni compran autos. Aunque no parezca tan obvio al principio, el modelo de la compañía Uber no es el transporte, sino hacer conexiones entre la gente que tiene un coche y personas que están dispuestas a pagar por un viaje en uno de ellos. La clave en el modelo de negocio de Uber no es autos, sino conexiones. Es la misma idea de la compañía Airbnb.
Si visitas su sitio, puedes reservar un cuarto, apartamento o casa en casi cualquier ciudad del mundo, pero la compañía no es dueña de ninguno de ellos. Airbnb, como Uber, facilita las conexiones entre la gente y gana a través de un porcentaje por cada transacción. ¿Y cuál es el modelo de negocio periodístico? Pues en el caso de un diario como El Tiempo de Colombia o La Nación de Costa Rica, se puede decir que producen contenido y venden anuncios, pero ¿qué venden realmente? Su audiencia. Entonces, si consideramos bien el modelo de negocio de un medio tradicional, es bastante parecido a Uber y Airbnb. Hacen conexiones. Bueno, es un poco más complicado porque muchos medios venden suscripciones también, pero nuestro punto es que algunos periodistas temen vender anuncios porque no quieren anunciantes que puedan tener que ver con su contenido. Por ejemplo, un amigo mío tiene un medio de política y me dijo que no vendía patrocinios porque no quería anuncios de políticos. Entonces le dije, no vendes anuncios a políticos. Cuando hablamos más de sus lectores y no de su contenido, se dio cuenta que podría tener patrocinadores enfocados en otros temas, como bicicletas o mascotas, y no tenía que vender anuncios relacionados directamente con su contenido. Esperamos que esto les ayude a entender que hay muchos modelos de negocios, pero al final de todo, lo más importante es, ¿cuál es tu modelo de negocio? Ya. Espero que les... Bueno, esa es una pequeña introducción para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Están ahí todavía, cierto? Es que como no tengo feedback, no sé. ¿Me escuchan? Sí, profesora, Sí, sí. muy bien. Escucha, Sí. profe. Sí, profesor, acá estamos atentos. Ya, Atento muy al bien. grupo. Ya, ok. Bueno, eso es como para que entiendan en rasgos generales lo que es. Ya, hay una cosa bien importante, que es diferenciar lo que ellas decían, lo del modelo de negocio y un plan de negocio. Nosotros lo que vamos a ver va a ser el modelo, ¿ya? El plan es algo mucho más profundo, como decían, se presenta inversionista, es mucho más complejo de hacer, o sea, eso ya requiere varios semestres de estudio, digamos, ya no es algo como para hacer algo tan simple como lo que vamos a hacer. Y el concepto es distinto, ya eso ya es como para algo mucho más avanzado, ¿ok? Entonces, ustedes, la semana pasada yo les subí en el sistema, en el aula virtual, una plantillita que se llama Modelo Canvas, que tenía 9 puntos. Si pueden abrirla, irla mirando, porque también se las voy a mostrar acá, pero en el fondo para que ustedes vayan identificando cada uno de las unidades, porque les voy a ir explicando lo que es, ¿ya? De estas 9 partes. Ok, entonces espero que lo puedan ir abriendo. También lo que puedo hacer es adjuntarlo aquí en el sistema. Déjenme ver si se los puedo adjuntar, no sé si se puede. Compartir, no, quiero adjuntar. ¿En el chat se podrá meter? ¿Se podrá adjuntar? ¿Saben ustedes? No, parece que no. No les puedo, que yo sepa, no puedo como compartir. Ya, pero ustedes la pueden bajar ahí, ¿ok? ¿Alguien está complicado para verla? Que levante la mano, me diga por el Profesor, audio. ¿el link lo pueden compartir en el chat? Lo que pasa es que no sé cómo compartir un archivo. No, pero el link por último de alguna página o algo donde esté. Lo que pasa es que no lo tengo en un link, Compartir lo la tengo en pantalla. Word. Y eso está en la página de la universidad porque lo subí ahí, en el sistema. Gracias, lo bajo de ahí, profesora. Ya, entonces, está ahí, está dentro de la carpeta que se llama clase 3, y ahí adentro está en un Word, en una cosa muy simple, ¿ya? Para que lo vayan viendo. Ok, voy a seguirles compartiendo la presentación. Entonces, como decía Janine y la otra niña, que siempre me olvido de su nombre, el modelo Canvas es una plantilla de gestión estratégica
para organizar un modelo de negocio, ¿ya? Y te sirve un montón, como ya les explicaba, porque te puede ayudar a entender los factores principales de un buen modelo, te sirve para explorar cómo funciona tu negocio o futuro negocio, y reabrir la conversación con tu equipo, con tus socios. Esto es súper clave, porque finalmente uno siempre tiene que estar hablando con su equipo acerca de lo que estás haciendo, o cómo te tienes que reinventar, o para dónde ir, o estamos viendo hoy día mismo con todo el tema, por ejemplo, de la pandemia, de qué manera puedes seguir reinventándote. No sé si vieron hace poco una cafetería bien famosa, que creo que se llama San Antonio, que hoy día lo que hizo fue transformarse y empezó a vender productos como de la casa, de comida, abarrotes y cosas así. Porque si no, no había forma, porque los restaurantes tienen que cerrar, ¿ya? Estamos hablando de un caso extremo, esperemos que no siga siendo así el mundo y que no tengamos que enfrentar estas cosas eternamente o por mucho tiempo. Pero independientemente de eso, siempre hay que ir replanteándose, conversando qué es lo que se va a hacer, cómo se va a mejorar, de repente llega competencia, de repente estás enfocado en un nicho que quizás se abrió en otras partes también y tienes que ver cómo sigue siendo especial y único, etc. Entonces, si tú tienes este modelo como bien claro, lo puedes ir cambiando, lo puedes ir revisando, puedes ir viendo cuáles son las partes donde tienes problemas o cuáles son las partes donde estás bien y puedes como hincar el diente ahí y buscar fórmulas de ir enfocándote en eso y mejorando. ¿Ya? Y una cosa re importante que les decía antes también, es que se recomienda usarlo siempre y durante las diferentes etapas del proyecto, al principio, cuando ya está andando, cuando ya lleva mucho tiempo. No es una cosa de hacer y dejarlo ahí guardado en un cajón. Lo ideal es irlo revisando siempre, ¿ya? Aquí está la plantilla, que, bueno, la que está en el sistema no tiene las explicaciones en chiquitas, sino que solamente está cada uno de los enunciados de las 9 partes del modelo. Canvas en inglés significa lienzo, ¿ya? En el fondo es un lienzo donde tú vas armando todo tu sistema, todo tu proyecto. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí aparece qué significa lienzo, y lo que describe es qué productos o servicios ofrecemos al mercado. ¿Quién es nuestro público objetivo? ¿Cómo presentamos los productos al mercado? ¿Cómo vamos a generar ingresos y beneficios? ¿Y cómo vamos a controlar los costos? Todo eso está aquí, ¿ya? Si ustedes ven cada una de estas partecitas, se enfoca en toda esa descripción que les comento. Por eso es tan efectivo, porque es pequeño y lo puedes ver como de una forma y ya tienes como todos esos puntos que son clave para que te funcione tu proyecto. ¿Ya? Y se divide en 9 piezas o módulos, como ya les había comentado. Y esto también es importante. De hecho, el trabajo que me van a presentar no va a ser esta cosa pequeña, digamos. Vamos a desarrollar como un informe en base a cada uno de estos puntos, ¿ya? Y lo que se hace en muchas partes es que se arma un modelo en una muralla, por ejemplo, no sé, en un papel, y uno le va poniendo post-it y lo va rellenando en grande, como para poderlo viendo como con tu equipo, ¿ya? Hay distintas fórmulas, va a depender de lo que hagamos cada uno. Hay gente que lo tiene en su escritorio, yo por ejemplo los que he hecho, nunca lo he hecho en una muralla gigante mirándolo con el equipo, lo he hecho como en el computador, pero como les digo, eso va a depender de cada uno, son las distintas opciones como lo pueden usar. Muchas veces a los alumnos se les pide un informe, entonces me hace un informe con cada punto, ¿ok? Pero la idea es que ustedes ojalá lo puedan ver como, aunque sea un resumen entero, como para irse fijando en cada una de las partes, más allá de que después se profundice en cada una. Entonces, y también es aplicable a cualquier tamaño de negocio o de proyecto, o sea, puede ser un proyecto que involucre mucha plata o no, tenga muchas personas o pocas, ¿ya? Y la primera parte que vamos a revisar, que es como lo central, independientemente de que todas las otras son súper importantes, o sea, sacar una te complejiza todo y te muestra solamente una parte del panorama, pero el corazón son la propuesta de valor. La propuesta de valor es el corazón del proyecto, junto con el segmento de clientes. En este caso, pensando en periodismo, podemos hablar del segmento de lectores o de auditores,
dependiendo de lo que vayamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacer un análisis en base al caso de El Mostrador, ¿ya? Bueno, todos conocen El Mostrador, de hecho, sus compañeros hace unos días nos hicieron una presentación acerca del modelo de negocio, pero enfocándonos en lo que yo les había pedido, que era cómo en el fondo generaban ingresos, ¿ya? Esto es mucho más amplio, el modelo de negocios no solamente es eso, es una parte importante, pero el modelo de negocios siempre está apuntado como a todos los 9 puntos que tiene el modelo Canvas, ¿ok? Entonces, para hacer un pequeño resumen del Mostrador, es el primer diario digital de Chile, o sea, este año ya cumple 20 años, nació el año 2000, y aquí hay un punto re importante, y que lo podemos mostrar como ejemplo de por qué es clave siempre estar revisando nuestro modelo. Ellos inicialmente tenían avisos legales, todavía los tienen, pero esa era su fórmula principal de ingreso, ¿ya? Me centro en eso porque fue súper importante, de hecho yo se los comenté la clase pasada o antepasada, y ellos se enfocaron porque pensaron, bueno, nosotros somos un diario digital, no hay más diarios digitales, y los avisos legales, por ley, las empresas tienen que hacer balance, por ejemplo, si se pierden cheques hay que presentarlo en un aviso legal, entonces hay muchas empresas y organizaciones que necesitan publicar avisos legales obligadamente. Entonces este era un negocio que tenían los medios grandes, Copesa, el Mercurio, y el Mostrador dijo que se quería meter y que lo quería transformar en su principal fuente de financiamiento, porque básicamente la publicidad, y sobre todo en ese tiempo, donde lo digital y los medios digitales estaban entrando recién, o sea, ellos eran los primeros, era bien complejo. Entonces, iniciaron esto, pero ¿qué pasó? Tuvieron una pelea muy fuerte, especialmente con el diario Mercurio, que demandó al Mostrador, argumentando que el Mostrador no era un medio realmente, ¿ya? O sea, no podía definirse como un diario. Y los avisos digitales los avisos legales tenían que ser publicados en un medio, ya. Y esa fue la pelea que finalmente el Mostrador ganó, porque acreditó que efectivamente era un medio y que tenía la condición para poder publicar estos avisos legales. Eso significó que durante muchos años el Mostrador tuvo como una piedra fundamental de su financiamiento, que fue a rojo mucho tiempo, pero eran los ingresos que tenía, los avisos legales. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto mezclando, o sea, enfocarlo en el tema del modelo Canvas? Porque sí, pongamos el ejemplo que ellos hubieran hecho modelo Canvas, que no creo que lo hayan hecho, pero suponiendo que lo hubieran hecho, pasó el tiempo, luego, entre el año, poquito tiempo después de que se inauguraron, entre el 2001 y el 2007, hicieron un modelo de suscripción pagada que les fue súper mal. Al final lo tuvieron que sacar porque en realidad no generó lo suficiente de suscriptores como para poder mantener el medio, no era factible, digamos. Y después encontraron otras fórmulas, como yo les conté, el diario se tuvo que reinventar, tuvieron que empezar a tirar otros temas, a enfocarse de una manera distinta, porque en realidad no estaban teniendo una muy buena propuesta de valor que lo hiciera diferente y que lo hiciera indispensable, como para poder tener financiamiento, de lo que fuera, digamos. Y hace un par de años atrás, el Mostrador ya estaba bastante mejor, digamos, pero tuvo un problema gordo con el tema de los avisos legales, porque se impulsó una ley que de hecho le decían la ley al Mostrador durante el primer gobierno de Piñera, y le decían así porque mucha gente, no les puedo asegurar que esto sea cierto o no, pero se hacía un vínculo de que esta ley se había hecho para que el Mostrador perdiera avisos legales, porque básicamente lo que hacía era que bajaba la obligación de las empresas de publicar sus balances en medios, sino que lo podían hacer en sus propias páginas, entre otras cosas, pero eso era una cosa bien importante. Bueno, eso unido a que el tema aparecieron muchos otros medios digitales, los mismos medios
tradicionales abrieron sus páginas web para hacer medios digitales, como La Tercera, las radios, la Radio Cooperativa, la Radio Bio Bio. Aparecieron los otros medios digitales, el Clinic, el Dínamo, el Desconcierto, no sé, muchos más. La torta de avisos legales que ya estaba repartida primero entre los medios de papel y el mostrador se diversificó, se amplió muchísimo. Entonces, por supuesto, perdieron mucho, hubo mucha pelea de precios, entonces el porcentaje que ellos tenían para poder financiarse con eso bajó. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? A que finalmente tienes que estar siempre revisando si te está funcionando o no está funcionando tu sistema, digamos, tu sistema de ingresos. En este caso se tuvieron que reinventar y tuvieron que irse al tema publicitario, como para ampliarlo, digamos, porque perdieron mucho. Y entre otras cosas, que esto yo no sé si, yo no puedo dar fe de que sea así, esto me lo contaron así como en off. No sé si ubican a un medio que se llama El Líbero. Bueno, es un medio muy conservador, está ligado como al mundo de la derecha, y por ejemplo dentro de su directorio estaba Hernán Vigi. A mí lo que me contaron, que yo esto no sé si es verdad, no se los cuento como parte de la anécdota de toda la historia que les estoy contando, que él, bueno, él es parte de muchos directorios y usando esta ventaja, digamos, se acercó a muchos directorios y les dijo, oye, ¿por qué le siguen pagando al mostrador los avisos legales? Váyanse con nosotros, además que el mostrador les pega, o sea, vénganse para acá. Y efectivamente se levantó muchos de esos avisos legales. De hecho, después pregunté en el mostrador si sabían de esto, no lo pregunté a nivel gerencial, pero como de gente que trabaja más o menos en la parte comercial, y me dijeron que no tenían ni idea que hubiera pasado eso, y que en realidad que lata, pero podía ser, ya. Esto me lo contaron así como del mundo de la política, como les digo. Entonces, más allá de eso anecdótico, el tema es que el escenario puede cambiar, y puede cambiar por múltiples razones, como la que les conté, que tiene que ver con la ampliación y la diversificación y aumento de medios que te compiten, o porque alguien encontró una fórmula en que te va a llevar, como en este caso los avisos legales, porque tiene más cercanía, porque son amigos, porque trabajan en directorios, etc. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que es la propuesta de valor. Eso está como en el medio de su modelo de negocio Canva. Y lo que te muestra eso, y lo que tú tienes que construir ahí, son cuáles son los beneficios, las soluciones que reciben tus clientes, o tus lectores, o tus auditores, ¿ya? Gracias a tus propuestas o servicios. Tienes que pensar esta propuesta de valor como un paquete de servicios o productos que crean beneficio, o sea, que crean un valor para tus clientes, o que les resuelven un problema o una necesidad. Es lo que te define, qué es lo que tú haces, ¿ya? La habilidad de entregar mejor valor agregado es la principal razón por la que los clientes eligen una empresa o un servicio por sobre otro. ¿Por qué se elige a un medio por sobre otro? ¿Por qué prefiero leer al mostrador a leer el clínico? ¿Por qué prefiero el clínico al mostrador? ¿O por qué no le creo a los medios tradicionales? ¿O sí? Bueno, esto tiene todo que ver, y tiene que ver con cómo tú vas a enfocar tu proyecto, ¿ya? Esto me voy a enfocar más como en la definición más amplia. En el caso, como bien concreto, para que veamos qué es lo que es una propuesta de valor, en el caso del mostrador, ¿ya? La propuesta del mostrador, la propuesta de valor es que es un periodismo independiente a pesar de las presiones del poder, ¿ya? Por lo menos eso es lo que lo definía, digamos, ¿ya? Y también bien importante es que tiene información interpretativa y de calidad que no cubren los medios tradicionales. ¿A qué nos referimos con eso? Si ustedes revisan el mostrador, el modelo que tiene como editorial es algunos reportajes o notas que son propias, que hacen los periodistas de ahí, de que le dan un foco,
pero también tiene mucho de noticias que están circulando en otros medios de distintos tipos, y donde les dan como una interpretación específica, o una mirada especial. Muchas veces pasaba, bueno, yo trabajé ahí, por eso igual sé harto de eso, que pasaba una noticia en algún medio, y que estaba titulada de una manera, no sé, como que no interpretaba lo que había pasado, ¿ya? Por ejemplo, un proyecto de ley que se hubiera aprobado, simplemente se contaba que se aprobó el proyecto de ley, por dar un ejemplo. Un proyecto de ley que tuviera que ver con educación. Que decía el mostrador, pescaba eso mismo, sin haberlo reporteado, digamos, sino que porque por un tema de que no se puede, porque eran pocos periodistas, pescaba esta información y le daba una mirada que tenía una interpretación que iba más allá. Por ejemplo, si en esa nota estaban hablando acerca de la aprobación de un proyecto de ley, en el mostrador se resaltaba que se aprobó el proyecto de ley donde la mitad de los parlamentarios tenían vínculos con negocios educacionales, y ese era el título. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Que la gente se informaba por ahí. Entonces muchas veces algo que había aparecido en otro lado, no le sacaban el jugo, digamos, o no lo sabían armar así, pero al final la gente lo terminaba viendo acá, ¿ya? Un segundo que mi gato está aquí. Perdón. Entonces, eso es algo bien especial que hacen ellos ahí. Ya tienen una parte que se llama la mesa, que es como la gente que no hace notas propias, sino que se cuelga de notas de otros medios, pero les hace una reinterpretación con el sello del mostrador. Y al final, ¿eso qué es lo que logra? Que tengan muchísimas noticias en el día, a pesar de ser un equipo muy chico, con una interpretación y una mirada propia. Y eso marcó como una gran diferencia con otros medios digitales, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, también pensando dentro de su propuesta de valor, la línea editorial basada en la independencia, esto es parte de lo que ellos dicen como en su misión de medio, hablan de pluralismo informativo, respeto y valoración positiva de la diversidad, etc. ¿Ya? Y una parte bien importante tiene que ver con esto, con el foco noticioso en personaje, conflicto y poder. Estamos hablando de, este era el foco por lo menos hace 3 o 4 años, yo creo que ha ido cambiando un poco, ¿ya? Pero durante un periodo de varios años, y desde que el mostrador como que resurgió, que fue después del 2007, ya a partir del 2008, porque había pasado por un periodo como medio sumergido, donde había dejado de tener cualquier tipo de influencia, apareció un nuevo editor que se llama Mirko Macari, y él como que reformó todo, sin haber hecho esta propuesta de valor, pero finalmente se hizo de alguna manera, haciendo una reingeniería de todo lo que se estaba haciendo y cómo se estaban presentando, y qué tipo de notas y de investigaciones se estaban haciendo. Le dio un vuelco editorial bastante importante. ¿Y qué pasó con eso? Que gracias a eso el mostrador volvió a ser como, a tener influencia, ¿ya? Y el foco que nosotros teníamos como equipo era súper claro. O sea, llegó Mirko y nos dijo ya, el mostrador está de capa caída, no lo lee nadie, no le importa a nadie, en realidad los temas que están haciendo dan lo mismo, y era cierto, éramos como una especie de agencia de noticias, no poníamos foco, todos los días teníamos que presentar una nota, y éramos 5 periodistas, y había que rellenar la página con 5 notas, pero al final no tenías tiempo de hacer nada, entonces la iba a ir rellenando, y era como una cosa bien caótica, digamos. Entonces claramente no marcabas pauta, no estabas haciendo nada relevante y que a la gente dijera, oh, tengo que leer el mostrador en la mañana. Daba lo mismo, ¿ok? Bueno, claramente se dieron cuenta que había un problema, y llegó este nuevo editor, y fue súper al hueso, digamos. Él hizo una evaluación de lo que estábamos haciendo, cómo lo hacíamos, se reformularon varias cosas, se despidieron algunos periodistas, se trajeron otros. Yo justo había llegado un par de meses antes, estamos hablando de que llegué ahí en agosto del 2017, y Mirko llegó en el 2018, o sea, perdón, 2007, y Mirko tiene que haber llegado un par de meses después, y toda esta reformulación fue como justo en el periodo en que llegué, un poco después. A mí no me echaron, por suerte, pero hubo algunas personas que sí, y
trajeron a otra, como armando un equipo que era más similar a La Nación Domingo, que era donde había trabajado Mirko antes, donde había sido editor. Entonces le dio un foco muy que iba por ahí, y ya, nos dijo que muy claramente ya, esto se acabó, lo que nosotros vamos a hacer es influir. Yo quiero influir, o sea, el mostrador tiene que tener influencia. Y para eso, lo que vamos a hacer es que cada cosa que nosotros escribamos tiene que tener un foco noticioso que tiene que tener 3 patas. Personaje, conflicto y poder. Si le falta una, no me interesa. Así es, así de concreto. Entonces, cada cosa que nosotros trabajábamos, teníamos que buscar que tuviera esos 3 puntos, digamos. La verdad es que fue súper efectivo, nos dio mucho como para ver qué foco hacíamos, dónde íbamos a hincar el diente, dónde íbamos a trabajar, qué tipo de reportaje íbamos a hacer. De hecho, empezamos a influir realmente, mucha gente nos comentaban, nos llegaban correos, nos llamaban, o las mismas fuentes, sobre todo en el nivel municipal, o no municipal, sino que público. Era como que en la mañana estaban conectados y lo primero que veían era que habíamos sacado, porque empezamos a hacer cosas que otros medios no estaban haciendo, ¿ya? Que eso es súper clave. En ese tiempo, estamos hablando del 2008, 2009, de hecho una cosa que se hizo ahí que fue bien importante, y que la empezamos a hacer acá, tuvo que ver con el conflicto de interés, ¿ya? Hasta en ese tiempo el tema de conflicto de interés no era un tema que se viera, digamos, y que se discutiera y que los medios lo tomaran. De hecho, se molestaba a la gente cuando tú hablabas de eso o les preguntabas, ¿ok? De alguna manera se empezó a correr el cerco, y ahora es un tema que sale en todas partes y que es parte de la agenda, o sea, y es parte de las discusiones a todo nivel, a nivel empresarial, a nivel parlamentario, a nivel político. Pero eso fue algo que fue cambiando, ya los medios fueron cambiando a medida que empezaron a entrar medios independientes, medios digitales como El Mostrador y otros, la agenda y el foco fueron cambiando, ¿ya? Bueno, entonces, perfecto. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que les he estado explicando de la propuesta de valor. Es súper importante que lo vamos a seguir viendo, no se preocupen, pero como que les vaya quedando claro el concepto. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Súper claro, profe, súper claro. Ya. Yo prefiero contárselos como con anécdotas y cosas así para que no se aburran, porque si no es un poco fome. Pero creo que así lo entienden más, ¿ya? Ok. Y súper importante. Hoy día, el mundo de los medios digitales no necesita otros medios más. Esto no significa que los medios no sean importantes, digamos, y que sean necesarios. O sea, dentro de la crisis que estamos viendo, claramente los medios son súper necesarios y necesitamos que sigan los medios, que sigan existiendo, pero lo que no necesitamos es que hagamos un medio genérico donde hablamos de lo mismo que hablan todos los otros. ¿Ok? Si vamos a impulsar un medio nuevo, tenemos que buscar un foco especial, ¿ya? Que no sea lo mismo que ya está haciendo El Mostrador, o que está haciendo El Clínico, que está haciendo El Mercurio, que está haciendo, no sé, cualquier medio, digamos. Si vamos a hacer, por ejemplo, queremos hacer un medio de investigación y le queremos competir a CIPER, ya, ¿por qué nosotros vamos a ser distintos a lo que hace CIPER? ¿Se entiende? Si queremos hacer un medio como El Mostrador o como El Dínamo y hacer algo genérico, probablemente nos va a ser súper difícil lograr audiencia y lograr conquistar a gente porque ya lo tiene en otro lado. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como especial? Y además y es súper importante, si queremos, y pasa mucho, abarcar como deporte, economía, nacional, internacional y hacerlas todas, chuta, difícil, porque necesitas un equipo gigante para hacer todo eso. Entonces, lo ideal es que te enfoques en cuál es tu propuesta de valor como medio, por ejemplo. O como proyecto, como lo del podcast que les he dado de ejemplo. O como aplicación, si querías hacer una aplicación que tenga que ver con periodismo, como el robot Labot, por ejemplo. Que no sé si lo conocen, se los voy a contar en algún minuto, en ejemplos de casos de proyectos periodísticos. Ya, eso hoy día es súper clave. No podemos seguir en la lógica de hacer lo que ya ha pasado y ha aparecido durante años. ¿Ok?
Entonces, ahí nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que vamos a hacer que es realmente diferente? ¿Ya? ¿Qué vamos a ofrecer que no esté disponible gratuitamente en cientos de otros medios? Si les voy a contar de nuevo la misma historia de que Blanco y Negro tiene un problema con el tema de los sueldos, ¿por qué me van a leer a mí? ¿Qué es lo que voy a contar distinto? ¿Cómo lo voy a contar distinto? ¿Cómo, si voy a hacer un medio, por ejemplo, enfocado en deporte? ¿Qué es lo que va a hacer que me haga distinto a lo que ya están contando todos los otros? Quizás me voy a enfocar en un medio de deporte farandulero, no sé, o en un medio de política farandulera. Nadie lo hace, digamos, el LUN quizá un poco, pero, por ejemplo, lo he conversado con gente que me ha dicho, wow, sería súper entretenido tener eso. No digo que sea relevante, pero podría ser un negocio o una idea. ¿Qué necesidad vamos a satisfacer para los clientes, para nuestros lectores, para nuestros auditores? ¿Qué cosas les vamos a dar que ya no encuentran, como les decía, en todas partes, o que ya existe? Ahora, tengan siempre en cuenta que es súper difícil inventar la rueda, digamos, o sea, no es como, se me ocurrió esto y es súper fácil hacerlo, no. Pero mientras más específico y más de nicho, como que pensemos cosas, es más fácil encontrarle una vuelta. O de repente hay cosas que ya existan, pero les falta algo que nadie está viendo, que nadie está dando. ¿Ok? ¿Qué problemas vamos a resolver para nuestros potenciales lectores, auditores, clientes? ¿Qué es lo que les vamos a resolver? ¿Qué les vamos a dar? Por ejemplo, hay un medio venezolano que se llama Arepita, si no me acuerdo bien, aquí Arepita, Soy Arepita, ¿ya? Arepita es como una comida que venden en Venezuela, que es como, que se la toma al desayuno. Bueno, independientemente de todos los problemas que han tenido, como para estar, para salir, para hacer su tema, ellos tienen un sistema que es bien especial, que básicamente es un medio que es como un newsletter. Y se llama Soy Arepita porque en la mañana te sirves como el desayuno leyendo como cosas específicas que ellos reportean, por ejemplo. ¿Ya? Y les ha ido súper bien, han logrado bastante gente que se suscriban, y han hecho distintas cosas como para ir logrando ser más sustentables, y hacen algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, y ha logrado tener como un foco y noticias que meten dentro de este newsletter que hace que la gente los quiera leer y se suscriba. ¿Ok? ¿Qué problemas vamos a resolver? Ahí es súper amplio. Por ejemplo, pensando hoy día. Hoy día, por ejemplo, con todo el tema del COVID-19, y no sé si han escuchado hablar de la ley de protección del empleo y de cómo se está usando y todas las críticas que ha tenido. Por ejemplo, vamos a hacer un medio, un proyecto donde se van a explicar para todas las personas, o vamos a hacer un proyecto que va a ser un medio enfocado en el mundo laboral, por ejemplo. ¿Qué cosas podríamos solucionarle? Por ejemplo, en este caso podríamos tratar de explicar bien, en forma lúdica, cómo se puede acceder a este sistema y si te conviene o no te conviene, o qué acciones judiciales puedes entablar contra tu compañía si no estás de acuerdo, por ejemplo, ¿ya? Después, ¿qué servicios ofertamos a cada segmento de cliente? Eso también va a depender del tamaño de tu proyecto. A veces, si es muy chico, probablemente vas a tener un segmento de cliente muy pequeño o muy específico. Por ejemplo, si hay un proyecto que hicieron unas alumnas de la Universidad de Chile, que se llama Copadas, que es un proyecto feminista. En el fondo tienen un programa que es feminista, es un podcast, y están súper enfocadas en cierto tipo de mujeres, en ciertas edades, y tienen un segmento súper específico. Quizás si ellas ampliaran, podrían tener un segmento de feminista para niños, no sé, o de mujeres de 60 para arriba, ¿ok? Ya. Luego, ¿qué vamos a producir para crear valor para nuestro mercado meta? O sea, nuestro mercado meta es a dónde queremos llegar. Y lo más importante es que sea algo único, que si se lanza un medio, que no sea y que no proporcione contenidos disponibles en todos lados. O sea, si no, no nos vale nadie. Tenemos que buscar algo específico. Por ejemplo, el diario financiero tiene lo que veíamos hace un par de clases,
tiene un nicho súper específico y cumple un rol y soluciona cosas para un nicho súper específico de la población y que quiere saber cosas muy específicas relacionadas justamente con el mundo de las finanzas. Y que claramente no le interesa a todo el mundo, pero al nicho que ellos llegan sí les interesa y pagan por tener la suscripción y por tener acceso a la información que ellos entregan. ¿Ok? Luego, tenemos varias opciones o posibilidades para diferenciarnos. Que sea novedad, de repente la velocidad, por ejemplo, tenemos un medio que en medio segundo ya publicó los resultados ¿cómo se llama esto?, de la votación de una ley, o llegaron primero a cubrir un robo, no sé. O sea, también tiene que ver con eso, o hacer fact-checking, por ejemplo, de una manera muy rápida, mientras está hablando, hay un debate, por ejemplo, en las elecciones, y en el minuto están poniendo, oh, lo que está diciendo este candidato no es cierto, porque en realidad esto es así, y está mintiendo, o está diciendo la verdad, por ejemplo. Personalización, hay cosas muy personalizadas, puedes hacer newsletters, puedes tener un sistema en que tus lectores, por ejemplo, o tus socios, que son los lectores que se hacen miembros, lleguen directamente, puedan como interactuar contigo en tomar decisiones editoriales. Hay distintas fórmulas. También puede tener que ver con el prestigio, si eres un medio o un proyecto que ya es conocido y en el fondo se ha logrado fomentar o cimentar un cierto prestigio, la gente te cree, la gente sabe que yendo donde estás tú está asegurado de que va a conseguir lo que está buscando, es súper importante. Etcétera. Ya son varias cosas que son posibilidades para diferenciar. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Comentario? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a seguir con el tema del segmento de clientes. Yo creo que la clase hoy día la vamos a terminar a las 8 ya, porque me pidieron que no fuera tan largo. Entonces la próxima clase vamos a seguir con los otros puntos, pero hoy día vamos a tener estos que son los más importantes. Profe. Dígame. Una consulta, ¿este PowerPoint lo va a subir al campus virtual? Sí, lo voy a subir, lo intenté subir hoy día antes de la clase, pero no me dejó. Pero sí, Ya. así que no se preocupen. Ya, ¿Ya? profe, gracias. De nada. Ok. El segmento de clientes, que estamos pasando a otra de las 9 unidades del modelo Canvas, es uno o más grupos o tipos de clientes específicos que se benefician de las propuestas de valor. ¿A dónde va nuestra propuesta de valor? ¿A qué cliente va dirigido? ¿Ya? Puede ser que hayan pagado por eso o no. Por ejemplo, los medios digitales en general son gratuitos, entonces tus clientes o tus lectores no están pagando, pero sí son tus clientes, ¿ya? Y son la razón de existir para tu proyecto, para tu empresa. Todas las organizaciones sirven a uno o más grupos de segmentos de clientes, no es solamente uno. Algunas empresas o algunos proyectos sirven a clientes que no pagan y clientes que sí pagan. Para entenderlo bien, por ejemplo, los usuarios de Google no pagan, pero usan su servicio y entregan sus datos, como el correo electrónico, el Google Maps, o sea, Google está metido en absolutamente todas nuestras vidas. ¿Ya? Y esto, ¿para qué le sirve? Google le cobra a los avisadores publicitarios porque finalmente tiene tus datos y eso es lo que vende y con eso gana. ¿Ya? Y son clientes que no pagan, pueden ser esenciales para tu modelo, como en este caso. O sea, si la gente no deja de usar Gmail, si no usa ninguno de los productos de Google, Google se muere finalmente. Aunque no seamos nosotros los que les pagamos, pero somos claves para el negocio que tienen con el tema publicitario. ¿Ok? Ya, entonces aquí, para armar esto, nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Para quién estamos creando valor en nuestros productos? ¿Ya? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Eso es súper clave, importante, porque al final nos ayuda a definir también las cosas que vamos priorizando y que vamos haciendo. ¿Ok? ¿Los clientes meta son una audiencia masiva o de nicho? Vamos a hacer un medio, un proyecto, un podcast, una aplicación sobre el mundo político en Chile, o vamos a hacerlo sobre economía, o lo vamos a hacer sobre el mundo laboral, va a ser más específico sobre el mundo de los sindicatos, sobre educación, ¿sobre qué? O vamos a hacer varias de esas cosas, o lo vamos
a hacer en un subgrupo, digamos, que involucre varios de estos y que tiene que ver con actualidad. Eso hay que definirlo. Queremos satisfacer su necesidad de información sobre un tema particular, como les decía recién, deporte, educación, política, o es un área geográfica en particular. Por ejemplo, algún proyecto en región, en una provincia, en una comuna. Hay proyectos de comunas. No sé si han escuchado hablar de La Voz de Maipú. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie? Ahí también podría entrar lo que es el canal de televisión de La Victoria. Por ejemplo. Sí, perfectamente. Exacto. O Radio Villa Francia igual. Exactamente. Ya. Ya. Efectivamente, es como que cubre, bueno, Radio Villa Francia no cubre el área particular de Villa Francia porque habla de un montón de temas, pero está insertado ahí, ¿ya? Pero, por ejemplo, el caso de La Voz de Maipú es un diario que cubre noticias de Maipú, no se va para otro lado, y quizás si cubre otras cosas tienen que ver o afectan a Maipú. Este medio lleva un montón de años, de hecho, su fundador es un periodista que estaba en la universidad y se le ocurrió hacer esto y tiene una historia muy entretenida. Él en este minuto vive en Canadá y nos va a hacer una clase, o sea, un día nos va a contar de su proyecto, cómo lo hizo, cómo lo ha financiado, cómo le ha ido bien, cómo le ha ido mal, por qué en algún minuto estuvo a punto de morir, por qué ahora resurgió. De hecho, ellos ahora también tienen membresía. Ya, incluso ellos lo hicieron antes que CIPE, pero tenían muy poquito, no sé, tenían 30 personas, y como es un medio local muy chiquitito, pero a pesar de eso, y gracias a eso, había gente que decía, ok, yo le voy a poner, no sé, 2 lucas o 5 lucas, porque yo quiero que sigan. Y por ejemplo, este medio ha sacado un montón de temas de la Katy Barriga, así es como el medio líder de cosas que tienen que ver con ella, y los otros medios grandes sacan muchas cosas de ahí que tienen que ver con ella o con otros temas de Maipú. Veo que alguien me habla en el chat. A ver. Un segundo, que puede ser algo. Alguien está hablando. Ah, Patricia Melo se tiene que ir. Ok. Bueno, vamos a seguir con esto. Entonces, eso es bien clave. Y de hecho, en Chile hay muchos proyectos, muchos medios chiquititos de regiones, que yo creo que van a ir cobrando más y más importancia, porque al final, más allá del tema globalizado, a las personas y a las comunidades les interesa mucho saber lo que está pasando dentro de su comunidad, dentro de las cosas más directas, ¿ya? Es difícil, sobre todo por el tema del financiamiento, porque ¿cómo te financias? ¿Quién te financia? Pero hay tantas cosas que se pueden investigar en regiones, y ojalá que lo haga gente de ahí, no que venga alguien de Santiago a hacer, que es lo que generalmente pasa, porque la gente de cada región entiende su lógica, tiene los contactos. Profe, Dígame. que habla Lorena, que hablando un poco de eso, yo conozco uno que se llama La Voz de la Provincia y es de Cauquenes. Y lo hace la gente de allá mismo. Incluso los avisos clasificados, por ejemplo, están local en lenguaje que ofrecen las vacas que venden, el tema de las fiestas culturales. Buenísimo ejemplo. Por ejemplo, ese ejemplo lo puedes usar lo puedes usar con tu grupo para la segunda evaluación. Y buscarle una forma de financiamiento que ya no tengan. Ya. ¿Ya? Porque buenísimo. hay muchos medios y muchos proyectos locales que no se conocen. Por ejemplo, nosotros no está País Lobo, en Antofagasta hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que es un medio digital que no lleva muchos años. Hay diversos, y hay unos que son muy, muy localizados, muy chiquititos. Profe, habla Génesis. Mire, la verdad es que me estaba acordando de algo que, bueno, yo vivo en Colina. Y resulta que, claro, acá hay como un medio, se puede decir, que salió hace poquito, que se llama Chicureo Hoy, que en realidad cubre solo las noticias que ver con Colina y con Chicureo. Y en realidad, claro, es un medio súper, súper pequeño, pero mucha gente de acá lo sigue porque en realidad es el único medio que está como cubriendo las cosas de acá. O sea, por ejemplo, ahora mismo estaba viendo una noticia del 4º fallecido en Colina por coronavirus y cosas así que solo se informan acá, que en realidad no se ve masivamente en otros medios.
Claro, y va a haber interés probablemente de la gente de ahí, porque quiere saber cosas de su localidad, que no va a haber en ninguna parte. Ahora el desafío es ver cómo financias eso. No sé cómo lo financian ellos. También podría ser el ejemplo porque puedes tomar con tu grupo para ver cómo se financian y para ver qué otras alternativas podrían tomar. ¿Ya? Ya, gracias. Dale. Entonces, lo chico hoy día es bien importante, pero el problema que tiene es ese, el financiamiento. ¿Cómo lo haces para financiar eso? Puedes decir, bueno, quizás los locales de la comuna, puedes ir a todos los locales que te financien algo. Puede ser. O puedes ir a un proyecto gigante que se quiere instalar ahí. Bueno, ahí tienes que ver si te puede hacer problema con tu línea editorial, digamos. Pues no sé, si en una comuna se quiere instalar una minera gigante y te quiere pagar para hacerte propaganda, ¿qué pasó? Por ejemplo, en la voz de Maipú. Tú puedes ver ahí si lo tomas o lo dejas y cómo te va a influir en tu línea editorial o no. ¿Ya? Lo puedes hacer a través de un financiamiento de las mismas personas. Eso se hace súper difícil. Aquí la gente en general no quiere pagar por cosas por las que no necesita pagar porque ya las tiene gratis, digamos. Pero bueno, son muchas preguntas que se van haciendo. Pero el área geográfica, y de hecho les voy a pasar un par de ejemplos, hay unos medios bien choros que hay en Brasil, por ejemplo, muy específicos, no sé, de Amazonía Hoy, por ejemplo, que tiene que ver con el Amazonas. Hay otro que es una favela, que no me acuerdo cómo se llama, hay una historia muy interesante de cómo nació y que se ha vuelto súper importante, etcétera. Ya, siguiendo con el segmento de clientes, este segmento de clientes incluye a los lectores, a los usuarios y también un poco a los anunciantes, como lo que veíamos en el ejemplo de Google. ¿Ya? Si no tenemos clientes, no tenemos lectores, no tenemos anunciantes, no tenemos auditores, no tenemos proyectos. O sea, no sacamos nada con que lo leamos nosotros mismos y nadie más. O muy pocas personas, digamos. Por eso es súper importante saber a quién nos estamos dirigiendo. Eso también nos ayuda a definir cuál es nuestro lenguaje, cuáles son las prioridades de las cosas que vamos a publicar o las que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro foco, etc. Si sabemos que llegamos a, por ejemplo, a personas entre 15 y 18 años, es muy distinto el tipo de lenguaje que vamos a usar, el tipo de cosas que vamos a publicar, de que si somos para un público entre 40 y 60, por ejemplo. O sea, claramente nos estamos dirigiendo a target completamente diferente. No lo vamos a interesar a los mismos entre los 15 y los 18 que a una persona de 40 o 60 años, ¿ok? Por eso también es importante que sean grupos bien diferenciados. ¿Y cómo identificamos a nuestros clientes meta? Por ejemplo, un método es ofrecerles un producto gratuito y ver cómo reaccionan. Acá hay un caso bien interesante que es un sitio que se llama Porcentual, que es un sitio español, que lo impulsó un periodista que había trabajado muchos años en un medio grande en España y lo habían echado, y él era especialista en temas de economía. Sabía harto de economía, sabía harto de temas como de gráficos, de análisis de datos. Entonces se quedó sin pega, digamos, y empezó a pensar qué es lo que podía hacer. ¿Y qué es lo que hizo? Armó él, no sé, con un equipo de una persona más, una cosa muy chica, un sitio en el cual ofrecía algo que los medios grandes no estaban dando, digamos. Él se dio cuenta, con este ejemplo, leyendo los medios, siempre todas las noticias que iban relacionadas con cesantía, la foto que mostraban era una foto genérica de gente haciendo cola, así como esperando para buscar una pega. Entonces, se le ocurrió y dijo, a ver, ¿por qué en vez de poner esa foto fome, ponemos algo que le dé un plus, digamos, y que dé información al mismo tiempo? Entonces él empezó a armar gráficas con datos duros y empezó a ofrecérselos gratis a medios grandes. No sé, al País de España, algunos medios en Inglaterra, no me acuerdo la lista de medios, pero son medios grandes. Y se los ofreció gratis y le dijo, miren, esto es lo que yo les puedo ofrecer cuando ustedes hagan un tema, yo les puedo ofrecer hacérselo o les puedo ofrecer como una plantilla que ustedes me pagan anualmente o mensualmente una cierta cantidad de plata, y ustedes mismos la pueden armar teniendo como toda esta plantilla que ya está armada y en el fondo solamente tienen que ir poniendo los datos y es algo sencillo. Bueno, el tema es que le fue súper bien. Enganchó a varios medios grandes y se convirtió en un proveedor con este producto, digamos.
¿Qué es lo que pasó ahora? No sé cómo le ha ido entre el año pasado y pero por lo menos hasta el año 2018 le ha ido bien, ¿ya? Había logrado como posicionarse y tener como estos clientes que eran otros medios. Ok, también puedes hacer focus group, puedes hacer encuestas a los usuarios, por ejemplo, el caso del podcast Las Raras que revisamos la semana pasada, que les pasé el teaser. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Ellos han hecho encuestas entre la gente que los escucha, ¿ok? Y les han preguntado, y por ejemplo, con la encuesta que ellos hicieron, sacaron un montón de conclusiones de a quién llegaban, porque ellos siempre pensaron, uno más o menos tiene claro a quién quiere llegar y a quién tú crees que llegas. Pero muchas veces la realidad es distinta. Normalmente sí llega a la gente que tú crees, pero hay veces en que te das cuenta de que también estás llegando a otros que no habías incluido, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Las Raras, ellas pensaban que, o sea, ellos, porque son dos, pensaban que su mayor público era gente no conservadora, más mujeres, con cierto nivel educacional, pero haciendo una encuesta, por ejemplo, se dieron cuenta de que había gente que no era de Chile y que tenían como mucha aceptación en agrupaciones que eran como ONG, o del público LGTBI, por ejemplo. De hecho, había muchos activistas de eso que los escuchaban y ellos no habían pensado que podían llegar ahí, ¿ya? Esto también se puede sacar con métricas. Cuando uno ya tiene andando un proyecto, uno puede usar, por ejemplo, el Analytics y se pueden sacar un montón de métricas que te dicen las edades de la gente que te escucha o que te lee, de dónde son, la frecuencia, etc. Como dice acá en Google Analytics, es una herramienta de analítica web que nos dice el número de sesiones de usuarios al mes, los usuarios únicos, el tiempo que pasaron en cada sesión, el promedio de páginas por sesión, etc. Y hablando de eso, les voy a recomendar también, Google hace un montón de cursos gratuitos, donde te enseña, por ejemplo, a ver temas de métrica, a cómo sacarlas, a cómo entenderlas. Te enseña un montón de cuestiones y lo hacen en internet. De hecho, hoy día había uno, pero no pude hacer lo que estaba en otra cosa. Pero yo les recomiendo que los busquen. Yo les puedo mandar como dónde buscarlo, porque de verdad es súper bueno. O sea, no necesitan pagar un curso, lo ven ahí gratis, y les puede abrir como N fórmulas para poder sacar métricas. Que suena medio complejo, pero sabéis que en realidad no lo es. O sea, si uno lo entiende, hablando de lo básico, te puede abrir muchas puertas y te puede mostrar muchas cosas de tu proyecto que no has pensado. Ahora, ojo, esto es cuando el proyecto ya está andando y tienes que inscribirte, en el fondo como para que pueda tomar estas métricas. Ahora que no existe nada, no hay mucha métrica que puedas tomar, ¿ok? Pensando en Google Analytics, pero sí puedes hacer focus group o hacer encuestas. Por ejemplo, cuando empezamos con el tema de las membresías, hicimos unas encuestas muy focalizadas a gente que había donado a CIPER, ¿ya? Pesqué la lista de varios años y vi quiénes habían sido los donantes más recurrentes durante los últimos 2 años, por ejemplo. Entonces armé una lista de 10 o 15 personas. Era una cosa muy acotadita, muy chiquitita, porque además no teníamos tiempo ni plata, entonces fue como ya. Pero preguntémosles a ellos qué opinarían de que nosotros hiciéramos un sistema de membresía. Si saben lo que es, si les interesaría, si serían socios, y les hicimos otras preguntas más. Y fue súper iluminador. Ahora, también había que tomar en cuenta que esas personas eran como súper fans de CIPER, porque claramente donaban, no era como cualquier persona que lo leyó 1 o 2 veces, o que lo lee varias veces, pero que no se siente tan comprometido como para donar plata. Pero también nos sirvió como para ver el tipo de usuario comprometido que quizás sí sería socio, y de hecho la mayoría de ellos se hicieron socios después. Y por ejemplo también nos sirvió, y después hicimos otras encuestas, ya más amplias, porque nosotros estábamos seguros de que la gente quería puro que la mandáramos como alertas, por ejemplo, por WhatsApp. Yo pensaba que todos me iban a decir que sí, y al contrario, por lo menos la muestra que tomamos de los socios, cuando ya los teníamos andando, la mayoría no quería que les mandáramos nada por WhatsApp, querían que se los mandaran por correo. ¿Ya? Y eso también va a ser súper diferente dependiendo de la gente que le está leyendo. Nosotros entendemos que los socios en general es gente que no es tan joven, entonces como que lo encuentran invasivo, no sé,
¿ya? Pero hay muchas cosas que se pueden lograr, insisto, con encuestas, con focus group, y no tiene que ser algo caro. Puedes hacerlo por Google Forms. Si ya tienes como una base de datos con gente que te lee, o con socios, con lectores, puedes armar un newsletter y llamar y decir, oye, vamos a empezar este newsletter, inscríbase, es gratis, pero ahí te armas una base de datos, y con esa gente, por ejemplo, puedes empezar a sacar cifras, puedes empezar a ver qué es lo que les gusta, les mandas la encuesta. Generalmente no todo el mundo la contesta, pero un porcentaje lo hace. Y de ahí puedes empezar a sacar conclusiones y a mirar cosas que no estabas mirando antes porque no tenías los datos, como el periodismo, ¿ya? Tienes los datos, puedes sacar conclusiones y puedes ver el foco. Si no, tienes una idea y crees que es algo, pero generalmente no es tan así como tú lo crees, ¿ok? Y en esa línea, lo importante es que al analizar las métricas se descubren oportunidades, ¿ya? O te das cuenta de cosas que tú estás seguro y que en realidad no te sirven. Una buena fórmula para clientes más fidelizados es obtener los correos de su público e invitarlo a recibir un boletín informativo, un newsletter, lo que les comentaba recién. ¿Ya? En el caso del mostrador, como estamos analizando esto, como en el caso del mostrador, esto es una foto hasta el año 2018. No sé qué sucedió de 2019-2020, ¿ya? Tenía casi 3 millones de usuarios únicos, ¿ok? Y las edades de estos usuarios eran las siguientes. Todo esto sacado de Google Analytics. Entre 18 y 29 años, el 21%. Entre 30 y 39 años, el 28%. Entre 40 y 49, 24. Mayores de 50, 27. O sea, ¿qué conclusión sacamos de aquí? Que el mayor porcentaje de gente que lee el mostrador tiene entre 30 y 49 años. Como casi la mitad. Es más de la mitad, de hecho. Como el 53%. ¿Ok? Luego, es un profesional joven, o sea, entre 30 y 49. No sé, creo que esto cambió un poquito, pero hasta antes del 2018 el mayor porcentaje de lectores era hombres, ¿ya? Tampoco era una diferencia terriblemente grande, pero siempre fue hombre, históricamente. El 2018 era mujeres, que era el 51% y el 49%. Y esto ellos no se lo esperaban. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no recuerdo si fue el 2017 en realidad, no me acuerdo el año exacto, pero impulsaron una sección nueva que se llama Braga, que está pensada como de mujeres. Y después de eso empezaron a llegar muchas más mujeres, y en realidad ellos no esperaban eso. O sea, nunca pensaron que iba a influir de esa manera. Pero sacando las métricas se dieron cuenta de que sí había influido muchísimo. Entonces ahí podemos ver la importancia de estar pendiente dentro de lo que se pueda, pero siempre estar viendo y evaluando y viendo datos duros de quién te está leyendo. ¿Ya? Esto en realidad, hasta ese minuto tenían 10.000 suscriptores gratuitos que en el fondo estaban suscritos como a este newsletter que envían. Y eso es importante porque pueden, como les decía recién, pueden armar una base de datos, mandarles cosas, pueden sacar datos de ahí, pueden mandar encuestas, pueden hacer un concurso y pedirle a esta gente que participe y, por ejemplo, a través de un concurso, pedir más datos. Por ejemplo, decir, mira, vamos a sortear entre nuestros 10.000 suscriptores o gente que se ha hecho, que se ha suscrito al newsletter, una entrada al cine o algo más interesante, no sé, un viaje a Willow Willow, lo que sea a que tengan acceso. Y para suscribirte y poder concursar tienes que poner tu nombre, tu edad, dónde vives, tu profesión. Entonces con eso haces como una especie de encuesta un poquito camuflada y consigues datos de estas personas. ¿Ya? Eso se hace harto. No sé si lo hacen ellos en realidad, pero son cosas que se pueden hacer. Ahora siempre hay que ser sincero con las personas y decirle que, en alguna parte, que esto puede ser usado, por ejemplo, para temas de marketing o algo así. Yo no recomiendo hacer cosas como por la espalda de la gente. Ahora, son datos como genéricos, no vamos a poner el nombre de las personas. Segmento clave del mostrador, ABC1, el 49%. C2, 41%, y C3, 10%. O sea, generalmente las características de los lectores son clase media alta. Y otra cosa importante es que el 44% tiene educación universitaria, lo que es súper alto,
un posgrado el 20%, y formación técnica un 25%. Entonces, viendo esto, tienes como un perfil de cuáles son tus clientes o tus lectores, ¿ok? También, entre otros clientes, tienes a los avisos legales, ¿ya? Y a los avisadores, ¿ok? Ya, vamos a llegar hasta aquí hoy día, y voy a dejar una sección de preguntas, porque ya van a ser las 8, y como les dije, me insistieron en que no alargara tanto la clase. Entonces ahora quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora pueden prender sus micrófonos y su pantalla, o sea, sus videos si quieren, para que hagamos una pequeña ronda de conversación. Así que siguen ahí. Profe, Dígame. nosotros cuando empezamos a buscar la información para hacer el trabajo sobre el mostrador, que me acordé ahora, decía en una parte eso de los 3 millones de usuarios únicos. ¿A qué se refiere con ese únicos? Porque eso no lo encontramos. Eso es una terminología que viene de Google Analytics, básicamente, y eso quiere decir que son los usuarios que se han metido, que no se repiten. O sea, en el fondo, tú puedes tener un total de usuarios en un mes, 6 millones de vistas, digamos, ¿cierto? Yeah. Pero de esos únicos que vienen de una pura IP son 3 millones. Ah, ya, perfecto. Eso es. Entonces, ese dato es bien importante. Ya. Vale, ¿Ya? profe. Ya, eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda sobre la propuesta de valor, sobre el segmento cliente, el modelo, el caso del mostrador? ¿Algún comentario, no sé, algo? ¿Algo que les haya llamado la atención? Profe, disculpe. La verdad es que es como, igual estoy como todavía digiriendo un poco la información, porque igual es harto, pero más que nada con lo que me quedé es que hay que ir tratando de reinventarte siempre, o sea, siempre estar aplicando el modelo, siempre viendo cómo poder mejorarlo y cómo poder adaptarte igual a las personas que tú quieras llegar, que a tu nicho, en realidad. Entonces, eso es como una de las cosas que más me quedó, y también el tema de que por ejemplo, no es necesario inventar la rueda, pero sí encontrar algo que alguien no está viendo. De hecho, me acordaba mucho de un sitio web que la otra vez también nombré, que es Peloteros TV, que es un sitio web que le da otro enfoque al fútbol, o sea, que te da otras secciones que va más allá de las típicas noticias deportivas. Y eso, en realidad, estaba pensando. Sí, gracias. Sí, y eso es súper importante. Más allá de los conceptos que hoy día los revisamos, estas dos partes, hay que ir teniendo como claridad de eso. O sea, más que aprenderse de memoria cosas, es ir entendiendo como la lógica de cómo funciona. ¿Ya? Y como les comentaba, en general los proyectos en los que yo he participado, como que nadie se sienta como a hacer, en periodístico, no he participado en otros, entonces no sé. Yo entiendo que en otros son como más ordenados, digamos. Los periodistas tenemos ese problema, que somos muy periodistas, entonces como que nos enfocamos solamente, insisto, en la parte editorial y como que esto otro, que es como, no, eso no. Pero hay que mirarlo, porque si no los proyectos se caen. Yo no soy experta en esto porque yo ya he hecho un magíster en el tema, yo lo he ido aprendiendo con el tiempo, por la experiencia que he ido teniendo, y me he ido como haciendo algunos cursos pequeños o incluso entrevistando gente y en la práctica. Y también por eso tengo como esta visión, pero no es que yo siempre la haya tenido. De hecho, me fui dando cuenta de que había un problema y por eso mismo me empecé a meter como en esto. Y claramente es difícil como evangelizar, entre comillas, como a los periodistas porque como que no lo miran, po. No es que no lo quieran mirar, sino que simplemente, y en general, por ejemplo, en la universidad esto tampoco se pasa. Yo cuando estaba en la universidad, ahora este tipo de cursos se está implementando, pero son pocas y ha ido muy de a poco, digamos. ¿Ya? Entonces creo que también ahí, por eso influye, porque como que uno no lo mira. ¿Alguna otra consulta?
Profe, yo encuentro que se entiende súper claro todo lo que explicó, y lo otro es que revisando esta página Sembra Media, como para ver las referencias en cuanto a lo que se quiera trabajar con el grupo que a mí me tocaría en este caso, sirve bastante también, sobre todo para ver las cosas que se están haciendo en otros lugares. También aparecen algunas cosas que se están haciendo acá, y porque yo igual no sé, tenía mucho la idea de un podcast, pero ahora igual revisándolo como que siento que puede ser también como un poco lo que hacen las raras, que es podcast y a la misma vez es una página donde tú puedes meterte y leer el contenido que suben y todo eso. Así que se me hace mucho más claro también con este modelo, con Canvas, que siento que tiene como algo parecido. Nunca había hecho esto, pero tiene como algo similar, como con, no es igual claramente, pero como con el FODA, de repente. Ves esto como las fortalezas y todo eso, así que me queda bastante claro. Súper, y de verdad, chiquillos, revisen esa página. Ahora, también me encanta, y es súper bueno que, por ejemplo, las otras compañeras que habían hablado de proyectos pequeños, no es necesario ¿cómo se llama? Que la evaluación 2 que vamos a tener la saquen de Sembra Media, y yo se los doy como pauta, o sea, como pueden verlo ahí. Pero si tienen ustedes otros casos, conocen otros casos, encuentran otros, fantástico, no necesariamente tiene que estar ahí. O sea, a mí me da lo mismo que está ahí. Yo se los doy como fuente, o sea, ahí pueden encontrar. Y si se ponen a cachurear y a explorar, van a encontrar un montón de casos súper entretenidos y distintos, y que uno dice, wow, o sea, esto se está haciendo hoy día, ¿ya? Que nos saca como de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, yo quería hacer un pequeño comentario, profesora, que también es súper importante tomar en cuenta que cuando uno lanza una publicación, voy a hablar de revistas de papel, los anunciantes también prueban, y muchas veces los primeros anuncios, las primeras revistas, los anunciantes no los pagan, lo usan como prueba y empiezan a pagar de la segunda o la tercera edición, dependiendo del éxito no que tenga de la revista en anunciantes nuevos y en kiosco o en ¿cómo se llama?, en circulación. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta, porque los costos de impresión, editorial, hay una serie de cosas que hay que tomarla al momento de mandar a imprimir y lanzar. Claramente, y hay que tomar en cuenta lo que tú dices, pues por eso también en este modelo aparecen los costos, flujo de costos. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto necesitamos invertir? ¿Nos vale la pena? ¿Necesitamos invertir al mes 20 millones de pesos y con los si nos va bien en publicidad vamos a tener 5? No hay forma. Entonces ahí, o abaratas costos o buscas otra fórmula. Entonces eso te va a ir como moviendo la idea y va a lograr hacerte ver si lo podía hacer o no, o de qué forma lo puedes cambiar para hacerlo. ¿Ya? Entonces, sí, pues, y lo que tú dices, sí, pues es importante tomar esas cosas en cuenta. Yo también les recomiendo, como les digo, nosotros somos periodistas, o ustedes están estudiando periodismo. Hay algunos que no son periodistas y ahora están haciendo esto, pero en general, aprovechemos nuestras herramientas de reporteo y cosas que no sabemos, porque no lo sabemos todo. Yo no lo sé todo, o sea, yo no sé todo del tema del marketing, para nada. Yo sé las cosas que he ido utilizando y las que he ido ahondando. Si no saben algo, o por ejemplo van a hacer una revista, como dicen Nan, asesórense con alguien que sepa, no necesariamente tienen que pagar. Pueden hablar con algún amigo, con alguien que conozca a alguien que haya hecho una revista antes, y le dicen, a ver, ¿qué cosa, con qué te encontraste en el fondo? ¿Qué es lo que hay que sortear? Como lo que decía Hernán. Eso no lo vamos a saber nosotros porque sí, y es difícil que lo encuentren en un libro, no te lo va a explicar así como, o difícil llegar a un libro solo de que te pueda decir todo eso. Es súper importante la experiencia de otros, y no hay ningún problema en preguntar, y en decir, a ver, ¿cómo lo hicieron? Por ejemplo, poniéndome en el caso de CIPED, yo cuando hice el tema de las membresías, yo no lo había hecho, o sea, yo sabía que existía el modelo, pero me encontré con una cantidad de cosas que ni siquiera se me habían ocurrido que podían pasar, y fue súper difícil porque no tenía que preguntarle, porque en general no lo había hecho nadie aquí. Me traté de asesorar con gente de otras partes, tratando de buscar historias de cómo lo habían hecho, algunas las tuve que resolver sola, digamos, o con el equipo, como, wow, ¿y esto cómo lo hacemos? Cosas chicas, de repente que uno no se imagina, como lo que les comentaba la otra vez de cuando, por ejemplo, tienes un sistema de pago y hay que tomar en cuenta que hay que pagarle un porcentaje a esas personas, o tienes problemas con las tarjetas de crédito porque resulta que no, por alguna razón hay cobros fallidos y no los podéis cobrar, y qué haces con eso. O
son cosas que van apareciendo en el camino y que te los va dando la experiencia. Pero hay gente que ya ha hecho ese camino. Y si podemos llegar a esas personas y preguntarle, ¿por qué no? O sea, a no ser que sea tu competencia y claramente tenía un conflicto, pero en el caso de que no, yo les recomiendo aprovechen el periodismo, aprovechen de reportear, entre comillas, y de averiguar cosas que si no, no se van a ir enterando, pero que gente ya la hizo. Eso. ¿Alguien más? ¿No? Ya, chiquillos, entonces llegamos hasta acá, son las 8:04. Igual fue larga la clase, me van a retar. Felipe me va a retar, yo lo sé. Pero es que si no, no vamos a avanzar. Y la otra clase vamos a seguir viendo, vamos a terminar de ver el modelo. ¿Ok? Ok, gracias, profesora. Gracias, profe. Muy bien, muchas gracias, profe. Gracias, profesora. Hasta luego. Acuérdense, cualquier día me avisan. Y los que me deben los trabajos, mándenmelos para subirlos. Sí, ¿Ya? Vale. Oye, ya vayan armando los grupos. La próxima semana deberíamos tenerlos definidos. Eso es súper importante. ¿Por dónde le enviamos los grupos? Me lo pueden mandar el mail, les voy a pasar mi mail. Y no les he pasado el mail, ¿cierto? Les voy a pasar mi mail al tiro, les voy a pasar mi mail personal. Por acá, por el chat. Me lo mandan ya. ahí. Ya, súper, gracias. Ya, los que deben los trabajos y los que ya tengan sus grupos armados y, o sea, la otra semana ya tienen que estar definidos, ¿ok? Como a más tardar, para que ya empecemos a trabajar, ¿ok? Listos. Profe, nosotros vamos a mantener el grupo, lo que hemos conversado. Me tienen que mandar de nuevo todo, porque como por acá no estamos viendo, ¿no? Entonces de repente, creo que estoy hablando con Reinaldo, pero puede que no, entonces me lo mandan, para que así no ordenemos y yo no me equivoque. ¿Ya? Listo, profe. Perfectamente claro. Gracias. Nos vemos. Ya, profe. Ya, chao. Muy bien, chaito. Chao a todos y todas.